Buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el honor de presentar a un gran ingeniero y amigo, Ignacio Varese, ingeniero en computación y máster MBA, con más de 20 años de experiencia en proyectos de tecnología en Uruguay y otros países de Latinoamérica. Cofundador de la Blockbear Software Solutions, especializada en blockchain, y cofundador del Summit, que este año tuvo un excelente desempeño hace unos pocos días. La presentación va a estar dada por profesionales del sector con el propósito de adquirir el conocimiento de los fundamentos de blockchain, Bitcoin y otras criptomonedas. Además, conocer en detalle la tecnología, las diferentes plataformas y los temas de smart contracts y sus aplicaciones. Ejemplos de casos de uso en diferentes industrias también van a ser vistos. Ignacio, adelante, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, Gustavo. Para mí es un honor y un placer estar hoy presentando en la conferencia de Latinoamérica de la IEEE, y para mí, bueno, muy contento de estar acá. Y bueno, vamos a, como tú comentabas, Gustavo, vamos a presentar la tecnología blockchain, ¿no? Vamos a hablar de qué va esta tecnología desde sus inicios, cómo nace todo esto. Bien, después vamos a hablar un poco de las características de blockchain, smart contracts y casos de uso, que es lo más importante, ¿no? También entender cómo se está usando esta tecnología, en dónde se está usando, en qué industria se está usando. Y de alguna manera entender cómo puedo aprovecharla, cada uno entender cómo puede aprovecharla, ¿no? Es una introducción al tema y sin duda es, digamos, para dejar una semilla para seguir avanzando en el conocimiento de blockchain. Así que, bueno, comencemos. Bueno, la presentación ya Gustavo me hizo ya una presentación espectacular, así que, bueno, nada, un poco para repasarlo, soy cofundador de Blockchain Summit Global, que es una conferencia de Summit que lo estamos haciendo hace 3 años, desde el año 2018. Y a su vez, bueno, soy cofundador de 2 empresas, una es una software factory, que es Blockbear, y cofundador de Block Fashion, que es una empresa de tecnología y moda, también utilizando blockchain. Así que bueno, comencemos. Bueno, blockchain es parte de la 4ª revolución industrial. La 4ª revolución industrial es esta nueva revolución que está sonando muy fuerte de las nuevas tecnologías que están hoy en día, ¿no? Como inteligencia artificial, Internet de las cosas, impresoras 3D, realidad virtual, realidad aumentada, y blockchain es una de esas tecnologías que nos están cambiando la forma, nos está cambiando todo, ¿no? Pero específicamente la forma como interactuamos, cómo nos relacionamos, cómo trabajamos, y tenemos que estar preparados, tenemos que conocer estas tecnologías, tenemos que saber cómo me pueden beneficiar. Blockchain es una de estas tecnologías de la 4ª revolución industrial, y realmente es un cambio social y económico muy grande. Así que bueno, espero poder dejarles por lo menos algunos puntos importantes de esta tecnología para que luego obviamente puedan seguir expandiendo el conocimiento sobre todos estos temas. Así que bueno, comencemos. ¿Cómo nace blockchain? Blockchain nace, todo este ecosistema nace a partir de Bitcoin. Bitcoin seguramente muchos ya lo hayan escuchado. ¿En dónde? En noticias, ¿no? Seguramente lo hayan visto en algunas noticias, en la televisión, en distintos artículos de los diarios, hablando sobre qué es Bitcoin, qué es esto de la criptomoneda, cómo es el tema de mediano plazo. Hay gente que está a favor, gente que está en contra, entonces hay notas hablando bien, hablando mal, ¿no? Gente hablando muy bien, hablando del precio. Entonces, hay mucha información, digamos, en las noticias, y lo primero, hay que capacitarse. Lo primero es capacitarse, entender de qué es esto,
de Bitcoin para saber y tomar una posición, a ver si es algo para mí, si es algo bueno, es algo que lo puedo aprovechar, y no tomar solo de las noticias que pueden ser, digamos, con ciertos intereses a favor o en contra. Por lo tanto, lo primero es entender de qué se trata y cuáles son esos beneficios que tiene o no, y entenderlo para después tomar una opinión. Pero seguro que es un tema que ha sonado muy, muy fuerte en los medios. Entonces, bueno, ¿cómo comienza Bitcoin? Bitcoin comienza con un paper creado por Satoshi Nakamoto, un paper llamado Bitcoin, un sistema de dinero efectivo peer-to-peer, ¿no? Es un paper que lo lanza en una comunidad, en un foro de desarrolladores, el 31 de octubre del 2008, lanza ese paper, y bueno, informa a la comunidad diciendo, estoy trabajando en este proyecto. Bien, bueno, pero ¿quién es Satoshi Nakamoto? No se sabe quién es. Es un seudónimo, no sabemos si es una persona o un grupo de personas. Lo único que sabemos es que nos deja esta tecnología. El 31 de octubre lanza el paper a la comunidad, pero el proyecto se pone en producción recién el 3 de enero del 2009. Bien, entonces, ¿qué es Bitcoin? Vamos a definir Bitcoin como un sistema de dinero digital basado en criptografía y totalmente descentralizado. Básicamente Bitcoin es dinero digital que utiliza criptografía pero descentralizado, y esa es la característica principal. Por primera vez tenemos dinero digital descentralizado, no centralizado, que es el que estamos acostumbrados, digamos, a tener, ¿no? Dinero digital descentralizado. Pero esto es por primera vez tenemos dinero digital descentralizado, que los usuarios se pueden transferir los bitcoins directamente, persona a persona, por internet, y no se requiere una entidad central, no se requiere un gobierno, no se necesitan bancos, entidades financieras. Se puede operar sin una entidad central. Y esta es la disrupción. Por primera vez tengo dinero digital totalmente descentralizado. ¿Y qué vino a resolver Bitcoin? Vino a resolver el problema del doble gasto. Que no se puede enviar el mismo activo dos veces, el mismo activo digital dos veces. A ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo tuviera una foto digital en este momento, ¿cuántas veces lo puedo enviar? Lo puedo enviar infinitas veces. Lo puedo poner en las redes sociales, lo puedo mandar por correo, lo puedo hacer infinitas copias. Ahora, si yo tengo un activo digital que está en la red de Bitcoin, lo puedo enviar una sola vez. Y si yo tengo, yendo a Bitcoin, un Bitcoin en mi propiedad, lo puedo enviar a otra persona ese Bitcoin ya no me pertenece a mí, y lo puedo enviar una sola vez. Por lo tanto, por primera vez se viene a resolver el problema del doble gasto. No se puede enviar el mismo activo digital dos veces. Y eso es lo que vino a resolver Bitcoin. ¿Y qué características tiene Bitcoin? Bueno, primero que todo, es totalmente descentralizado. Una de las características principales. No depende de ningún gobierno ni emisor central. No hay intermediarios. Es peer-to-peer, es decir, se puede intercambiar entre pares directamente, puede ser transferida entre personas en forma instantánea a través de Internet. No se puede falsificar y es de código abierto. ¿Qué quiere decir de código abierto? El código de software, el programa de software es de código abierto. Cualquiera puede validar el programa de computación que está por detrás, puede validarlo, puede auditarlo, puede saber cómo funciona. Totalmente abierto, ¿no? Y su registro es transparente, o sea, todos los registros que se van guardando en la red Bitcoin es totalmente transparente, quedan registrados y cualquiera puede validar y verificar la información que se va registrando en la red Bitcoin. ¿Qué otras características tiene Bitcoin? Bitcoin ya tiene definida por protocolo, ya está definido en el software, la máxima cantidad de circulación. Es 21 millones de Bitcoin. No van a haber más de 21 millones de Bitcoin, pero ¿cómo se crean los Bitcoins? ¿Se emiten cada 10 minutos? ¿Ya están los 21 millones? No. Cada 10 minutos se van creando Bitcoin. Actualmente hay aproximadamente 18.5 millones de Bitcoin creados. Los Bitcoins son divisibles, se puede dividir hasta en 8 decimales.
Es decir, yo puedo, muchas veces dicen, no, pero un Bitcoin hoy tiene un valor de $10.000, no, pero puedes dividir el Bitcoin en 8 decimales, por lo tanto puedo tener $1 en Bitcoin, puedo tener centésimas de dólares en Bitcoin. La unidad mínima se le llama Satoshi, la unidad mínima del Bitcoin se le llama Satoshi. ¿Y cómo puedo empezar a utilizar Bitcoin? Bueno, Bitcoin, puedo tener mi billetera, una billetera Bitcoin, que está representado por una clave pública y una clave privada, que podríamos llamar la clave pública, sería mi número de cuenta bancaria, que es la que le comunico a los demás para que me transfieran, y la clave privada sería mi contraseña, que si pierdo esa clave privada, pierdo acceso a mis Bitcoins. Y como es un sistema totalmente descentralizado, no hay una entidad central atrás, si pierdo mi clave privada, pierdo mi acceso a mis Bitcoins. Por lo tanto, tengo un potencial muy grande, pero también una responsabilidad muy grande. ¿Y cómo lo puedo utilizar? Bueno, con aplicaciones de una billetera puedo enviar Bitcoins a distintas billeteras y personas que tengan las billeteras Bitcoin. Entonces, muchas veces se habla de Bitcoin, nace Bitcoin y empieza a tener valor. ¿Por qué? Porque se empieza a visualizar que esta tecnología es segura, es transparente, y sin duda Bitcoin empieza realmente a tomar valor, y ese valor empieza a tomar, un valor en dólares. Y eso es nace Bitcoin en el 2009 con un valor de centésimos, y a medida que van pasando los años, 2010, 2011, 2012, va creciendo ese valor en dólares. Y mucha gente dice, ¿cómo es esto del valor de Bitcoin? El precio del Bitcoin se fija en oferta y demanda. No hay nadie que defina el precio del Bitcoin, sino es oferta y demanda. Actualmente, cuanta más demanda hay, el precio sube, cuanta menos demanda hay, el precio baja. Y en la medida que van pasando los años, el precio va subiendo, es más o menos la tendencia que va teniendo, más allá de que tuvo años de subida y bajada. Es muy volátil el precio del Bitcoin, por lo tanto, mucha gente es una de las restricciones para poder, utilizarlo. Puede ser una para algunas personas o para otras no. Bueno, Bitcoin, como les decía, nace en el 2009 y se hablaba de se habla de criptomonedas. Bitcoin es de código abierto, como les decía, cualquiera puede tomar el código fuente y puede crear otras criptomonedas. Y eso fue lo que ocurrió. A partir del año 2009, 2010, 2011 se empezaron a crear criptomonedas a partir de Bitcoin. Y entonces se empezaron a crear otras criptomonedas basadas en Bitcoin con algunas mejoras, ¿no? Y así fue que fue creciendo, la cantidad de criptomonedas. Bitcoin sigue siendo la criptomoneda reina, la más importante, la que tiene más capitalización del mercado. Sin duda sigue siendo la más importante, la que da más seguridad, la que tiene mayor valor hoy en el mercado. Pero hay un montón de criptomonedas actualmente, podemos decir que hoy hay más de 5.000 criptomonedas en el mercado. Bien, ¿y cómo fue un poco la historia? Nosotros tenemos, Bitcoin nace, con el paper de 2008, pero Bitcoin en producción empieza en el 3 de enero del 2009 y se empieza a ver, como les decía, Bitcoin y las criptomonedas era la punta del iceberg. Se empieza a hablar de criptomonedas, se habla de Bitcoin y de otras criptomonedas, y es hasta el año 2013 que solo se hablaba de Bitcoin. De 2009 a 2009 se hablaba de Bitcoin y las criptomonedas y las nuevas criptomonedas que estaban naciendo y creciendo, pero no se hablaba de la tecnología. La tecnología, era lo que estaba, Bitcoin, y la tecnología de Bitcoin era Bitcoin. Pero a partir del año 2013-2014 se empieza a hablar de blockchain. ¿Y blockchain qué es? Es ese concepto de tecnología que sustenta las criptomonedas. Y blockchain es la parte de abajo del iceberg, donde se empieza a visualizar que esta tecnología no solo servía para criptomonedas, sino que podía servir para otras soluciones de negocio. Entonces, empezamos a hablar de blockchain. Se empezó a hablar de blockchain cada vez más hasta el día de hoy. Entonces, vamos a definir blockchain. Blockchain es un sistema descentralizado para almacenar información y mover valor entre pares sin intermediarios. Es un sistema, como les veníamos hablando, descentralizado para mover valor. ¿Valor en términos de qué? En términos de dinero, por ejemplo. Y puedo mover ese valor sin intermediarios. ¿Y cuál es la característica principal que tiene la blockchain? Que los registros no se pueden cambiar.
La información que se guarda en una blockchain no se puede borrar, no se puede modificar, es inmutable. ¿Y por qué se le llama blockchain? ¿Por qué se le llama blockchain a esta tecnología? Porque literalmente, como lo que está por detrás es una cadena de bloques. Es decir, cada bloque, no voy a entrar en temas muy técnicos, pero básicamente cada bloque es un repositorio donde se va guardando la información que se va registrando en ese momento, y se va guardando esa información. Cada X cantidad de minutos se crea un nuevo bloque y se va guardando la información en el siguiente bloque. Pero ese siguiente bloque almacena la información del hash del primer bloque y quedan encadenados, quedan enganchados. Y así con el segundo bloque, después se crea un tercer bloque donde queda enganchado con el hash del segundo bloque. Por lo tanto, empieza a quedar una cadena de bloques, repositorios encadenados mediante hashes. Y por lo tanto, se le llama blockchain a todo esto. Pero blockchain, ¿por qué es tan segura? ¿Por qué es tan segura blockchain? ¿Por qué esto que se habla de que la información no se puede modificar, no se puede borrar? ¿Por qué me da tanta confianza? Bueno, por 3 características principales. Primero, es un sistema distribuido. Es decir, toda la información se va almacenando, no la tiene una entidad central, se va almacenando en forma distribuida en muchos nodos o servidores distribuidos en todo el mundo. Por ejemplo, Bitcoin tiene más de 10.000 servidores o nodos, que se le llaman nodos también, distribuidos en todo el mundo. Y cuando un servidor toma una información, por ejemplo, si llega una nueva transacción que se realiza, la toma uno de los nodos, la valida y la graba en su blockchain, en su repositorio, la tiene que pasar a toda la red. Entonces, casi en todo momento, la red tiene la misma información. Y si hay un actor malicioso que quiere hacer un cambio en uno de los nodos, tiene que hacer un cambio en todos. Por lo tanto, el poder computacional debe ser muy grande. Y eso es un nivel de seguridad que tiene y un nivel de complejidad que tiene. El otro nivel de complejidad, y por qué es segura, utiliza criptografía. Todos los datos que se graban en la blockchain se sellan criptográficamente. Como les decía, todos los datos que se graban se sellan criptográficamente. Cada uno de los bloques se sella criptográficamente. Por lo tanto, si yo cambio un dato, tengo que aplicarle, digamos, los algoritmos de criptográficos a cada uno de los datos y a cada uno de los servidores. Por lo tanto, es otro nivel de complejidad. Y el tercer punto son los algoritmos de consenso. ¿Qué es el consenso? Cuando estamos hablando de una red distribuida, cuando hablamos de una red que no tiene una entidad central, tiene que haber reglas de funcionamiento. ¿Cómo la información se va a guardar? ¿Cómo sabemos si un dato es correcto o no es correcto? Bueno, ya tienen que estar definidas esas reglas de funcionamiento. Y esas reglas de funcionamiento están claras y es lo que cada nodo de cada servidor tiene como base para identificar si ese dato que va a almacenar en su blockchain es correcta o incorrecta y si el nodo que tiene al costado está mandando información correcta o incorrecta. Por lo tanto, gracias a estas 3 características me dan la seguridad de la blockchain. Bueno, todo esto me da que no necesito intermediarios, o sea, yo puedo empezar a operar sin intermediarios. Entonces, ¿qué puedo hacer con blockchain? Bueno, por un lado, tengo todo lo que es criptomonedas, como veníamos hablando. Bitcoin y las criptomonedas es uno de los casos de uso que yo puedo implementar con blockchain. Pero, ¿qué otras cosas puedo hacer? Bueno, también puedo almacenar certificados, puedo almacenar diplomas, puedo tener, como tengo inmutabilidad de la información, puedo guardar esos certificados digitalmente y puedo decir, ok, puedo validar y autenticar de que esta información es correcta, no ha sido modificada. Cualquier certificado también, diplomas, por ejemplo, títulos académicos, etc. También tenemos un sistema de votación, podríamos llegar a implementar con blockchain, un sistema de identidad. Podríamos implementar con dispositivos de Internet de las Cosas, de Internet of Things. Por ejemplo, los dispositivos de Internet de las Cosas, uno de los problemas que tiene es que son fáciles de hackear. Si nosotros tuviéramos la información de la configuración de los dispositivos almacenados en la blockchain, me daría muchísima más seguridad porque no se podrían modificar. Cada dato que va guardando
el dispositivo IoT guardado en una blockchain me da la tranquilidad y la confianza de que no se va modificando. Así que IoT y blockchain van de la mano, le agrega un nivel más de seguridad a los dispositivos de Internet de las Cosas. Bueno, ¿qué alternativas de blockchain tenemos? Tenemos dos tipos, a grandes rasgos, tenemos dos tipos de blockchain que podríamos llamarles. Las redes públicas y las redes privadas. Las redes públicas, las más famosas, bueno, sería Bitcoin, Ethereum, que son las más famosas y hay un montón más, pero serían esas redes donde cualquiera puede participar, no hay restricciones. O sea, cualquiera puede participar de una red pública. O sea, si yo quiero empezar a operar en una red Bitcoin, lo único que tengo que hacer es descargarme una billetera y empezar a transaccionar. Yo quiero grabar información en una red Bitcoin, en una red Ethereum, no hay ningún problema, mediante Internet, me descargo los software necesarios y empiezo a operar. No tengo restricciones, cualquiera en el mundo puede operar sin restricciones, es una red pública. Y después tenemos las redes privadas. ¿Y por qué empiezan las redes privadas? Las redes privadas se empiezan a crear en la medida que se empieza a visualizar de que para distintas industrias, por ejemplo, industria financiera, podría ser también para soluciones gubernamentales, digamos, las redes públicas no eran tan afín, digamos, por todo el tema de información. Entonces, se empezó a ver de implementar soluciones privadas. Entonces, vamos a armar una blockchain privada donde tenemos una red de nodos, de empresas que que pueden intercambiar información, que las empresas se conocen, pero son competencia entre sí y pueden, digamos, operar e intercambiar información en forma segura. Y para ese tipo de redes, que se le llaman redes privadas, donde para acceder se necesitan permisos, esas redes se utilizan otro software, como por ejemplo Hyperledger, Corda, Quorum, como algunas de las redes que se pueden armar en blockchain privadas que se utilizan en estas industrias. Entonces, cuando voy a implementar blockchain y cómo uso blockchain, ¿cuál uso? Bueno, hay comparadores, pero básicamente hay un montón de plataformas de blockchain. Esta slide era solo para mostrarle que hay un montón de plataformas y cada una tiene sus pros, sus contras, y uno tiene que evaluar cuál es la mejor plataforma para mi solución de negocio. Por supuesto que es muy difícil poder conocer todas las plataformas. Lo que sí uno tiene que saber cuáles 2 o 3 plataformas que pueda dominar para poder manejar según la solución de negocio que más corresponda a la aplicación que se vaya a implementar. Y bueno, y hablando de blockchain, tenemos que hablar de los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Los contratos inteligentes. El concepto de smart contracts viene del año, en realidad viene de hace mucho tiempo, viene del año 1996, un paper creado por Nick Szabo. Nick Szabo es un matemático ruso, vive en Estados Unidos, y en ese año él creó un paper donde decía poder ejecutar programas informáticos sin interacción humana. En ese momento se empezó a ver, digamos, cómo podía implementarse, pero bueno, quedó en un paper, digamos, donde no tuvo mucha aplicación hasta que viene todo el tema de blockchain. Entonces, ¿qué pasa con blockchain? Y bueno, pero si yo utilizo las características de blockchain, que la información que yo grabo no la puedo modificar ni borrar, entonces si yo tengo un programa informático, lo dejo en una blockchain, bueno, puedo ejecutar programas informáticos sin interacción humana y puedo confiar en la blockchain. Entonces, ¿qué son los smart contracts? Literalmente, programas informáticos que se ejecutan en la blockchain. Literalmente, a partir de ciertas condiciones se van ejecutando acuerdos establecidos. Y ese código se guarda en la blockchain y se autoejecuta en la blockchain. Sin intermediarios. Y la información, es decir, el programa informático, todos podemos confiar de que la información y el código es ese y no se va a cambiar, lo que se va a ejecutar es eso. Entonces, vamos a ver un ejemplo del uso de los smart contracts en la blockchain. Por ejemplo, en caso de uso de, podríamos decir apuestas. Supongamos que tenemos 2 personas, que tenemos a Juan y María, y Juan y María hacen una apuesta. Y dicen, apostemos a ver si Uruguay va a ser campeón del mundo en el año 2022. Juan dice que sí va a ser campeón del mundo y María dice no va a ser campeón del mundo. Hagamos una apuesta con un smart contract.
donde no necesitamos un intermediario, utilizamos la blockchain. Ok, hagamos una apuesta de $500 de cada uno y creemos un smart contract. Bien, hagamos una apuesta, pongamos $500 de cada uno, lo ponemos en un smart contract, programamos el smart contract para que nos valide esta información y que se autoejecute en forma automática sin interacción humana. Bien, entonces se hace la apuesta, se tienen los $1.000 del smart contract, que cada uno puso $500, Juan y María, y en el año 2022 se autoejecuta el programa informático, va a buscar información, en este caso externa, que tiene que ir a buscar, en este caso sería la FIFA, para saber el resultado del Mundial. Una vez que tiene el resultado del Mundial, puede tomar la decisión. ¿Quién tenía razón? Juan o María, y automáticamente, sin interacción humana, se ejecuta y se manda el dinero a Juan o a María, dependiendo quién gane. Esto es un caso de uso de smart contracts, ¿no? La confianza está en el contrato de la blockchain y todo ejecutado sin intermediarios. Entonces, ¿qué me soluciona los smart contracts y blockchain? Puedo eludir el tema de fraudes, reducir fraudes, conflictos, problemas y falsificación. Con blockchain cambia cómo hacemos negocios, reducimos costos, mejoramos transparencia, soluciones más rápidas, optimizamos procesos, soluciones más seguras y más fáciles. Y ahora vamos a hablar de estas soluciones, estas soluciones de negocio que me resultan cada vez más beneficiosas utilizando blockchain. Con blockchain, un tema muy importante, partes que no se confían pueden trabajar colaborativamente. ¿Y qué casos de uso tenemos con blockchain? Bueno, sin duda tenemos un gran número de casos de uso. Sin duda, blockchain aplica a todas las industrias transversalmente. Sin duda, el caso de éxito mayor podría decirse que son en las criptomonedas, que es lo más utilizado, pero después tenemos en soluciones financieras, hay un montón, ¿no? Todo el tema de transferencias internacionales, registro en cuentas de banco, trade finance, ahora vamos a hablar de varios, notarizaciones, en distintas industrias, distintos casos de uso. Entonces, muchas veces me dicen, sí, pero blockchain está en etapas muy tempranas, nadie lo está usando. Y yo muestro esta placa, donde Forbes, en enero de este año, todos los años saca, el primero creo que fue el año pasado, este año sacó esta nueva placa con las 50 empresas más importantes del mundo que tienen proyectos blockchain. Y acá me encuentro con las empresas más importantes del mundo, ¿no? Tenemos desde la industria financiera, como pueden ver, el Citi, Santander, ING Bank, entre otros. Tenemos IBM, Samsung, Mastercard. Bueno, del lado de lo que es alimentos, podrían ser Dole, Nestlé. Bueno, varias empresas de las más importantes del mundo hoy están utilizando blockchain. Entonces, cuando me dicen, no, blockchain todavía le falta, no se está utilizando, yo le muestro esta placa donde las empresas más importantes del mundo ya hoy están trabajando en proyectos blockchain. Bien, entonces blockchain ayuda a la autenticidad y la transparencia. Vamos a ver casos de uso de trazabilidad. Esto es uno de los casos de uso más utilizados hoy con blockchain, de los casos de uso donde hay más casos, digamos, casos de éxito implementados. Bueno, ¿cómo sería el tema de trazabilidad de la cadena de suministro? ¿No? Tenemos la cadena de suministro donde tenemos distintas etapas del proceso, donde cada etapa va guardando información, ¿no? Entonces, esa información, la idea es que utilizando blockchain, en cada etapa vamos guardando esa información en una blockchain, ¿no? Y tenemos que, en ese proceso de trazabilidad, los actores no confían entre sí. Muchas veces me dicen, sí, pero ¿qué pasa? En realidad ya existen procesos de trazabilidad sin blockchain. Y sí existen, y antes que existiera blockchain ya habían procesos de trazabilidad. Pero había muchos procesos de trazabilidad que no se implementaban porque había desconfianza en el proceso, ¿no? Donde cuando los actores del proceso no se confían, muy pocas veces se puede realizar un proceso de trazabilidad porque alguien tiene que tener el control total y cómo sé que los datos no me los van a modificar. Bien, y ahí es donde aparece blockchain y empiezan a haber soluciones de trazabilidad cada vez mayores gracias a esta seguridad que me brinda la tecnología blockchain. Algunos casos de uso más populares de trazabilidad, algunos casos de uso son, por ejemplo, Food Trust.
Food Trust es un ejemplo de trazabilidad de alimentos. En este caso fue creado por IBM y lo están utilizando las empresas de alimentos más importantes del mundo, ¿no? Tenemos Dole, Carrefour, Walmart, entre otros, y básicamente es tener todo el proceso de trazabilidad desde la producción del alimento hasta el punto de venta. Un proyecto también de trazabilidad de medicamentos, es un proyecto que nosotros estuvimos trabajando. En el caso, todo el tema de trazabilidad de medicamentos también es importante comunicarlo. ¿Por qué? Los medicamentos, hay medicamentos, digamos, que se necesita saber en todo momento en dónde están, se necesita saber que no hayan perdido la cadena de frío, o sea, ahí tenemos hiper de las cosas, donde me van tomando la información de la temperatura y voy guardando y puedo validar de que me mantuvo la cadena de frío y tengo todo el proceso hasta que se entrega. Entonces, ese proceso, en medicamentos principalmente más costosos, de alto costo, es muy importante tener toda la trazabilidad. Y muchas veces no se tenía esa trazabilidad. Y gracias a blockchain me permite realizar estos procesos de trazabilidad con confianza, transparencia. Otro proyecto que venimos trabajando también es en la industria de la moda. La moda, principalmente lo que es moda sustentable. Cada vez más los consumidores se están preocupando para saber qué están comprando, no solo en tema de alimentos, sino también en lo que es moda. Saber cómo se hizo, de dónde se hizo, si no contaminó, cómo se produjo, que se haya, digamos, todas las personas que hayan trabajado en ese producto se haya pagado correctamente, con un salario digno, que que no se haya contaminado, etcétera. Por lo tanto, todo ese proceso de trazabilidad también se va registrando en cada una de las etapas del proceso de producción, se va guardando la información en la blockchain y tenemos un proceso de trazabilidad de la moda. Ya empresas, o sea, más importantes, no solo son marcas, digamos que chicas, sino las marcas más importantes del mundo, ya están viendo este cambio en el consumidor y están yendo a lo que es la trazabilidad para mostrarle esa información al consumidor y al cliente final. Después, otro proyecto también muy importante que se está ejecutando, lo que es trazabilidad de contenedores. Este es un proyecto TradeLens de IBM que inició con Maersk, que es de las navieras más importantes del mundo, y bueno, todo el proceso de trazabilidad, de exportación de un contenedor, bueno, pasa por distintas etapas, y bueno, todo ese proceso se va guardando, se informatiza, o sea, se digitaliza todo el proceso y tenés una blockchain por detrás para que distintos actores de distintos países, digamos, vayan guardando información y tengan la confianza de que esa información está respaldada por la blockchain. Y el proceso termina siendo mucho más seguro, mucho más transparente, mucho más rápido, porque antes, digamos, como se viene trabajando, muchas veces eran procesos manuales, y por lo tanto se mejora y se optimiza todo el proceso. Registro de certificación y autenticidad. Bueno, estos son algunos casos que también venimos trabajando, que es también requerido por algunos consumidores, todo el tema de registro de artículos de lujo. ¿Cómo sabemos los relojes de lujo, carteras de lujo? ¿Cómo sabemos que son auténticos? Bueno, si utilizáramos blockchain para poder validar, normalmente confiamos en quien nos vende ese producto, ¿no? Confiamos en quien lo produce, pero necesitamos una confianza mayor, que no es solo de la persona, sino que el producto en sí lo está respaldado, por ejemplo, con la blockchain. Autenticidad, transparencia y modificación. Por ejemplo, también lo que hablamos en diplomas, certificados de documentos, todo lo que me brinde autenticidad de la información. Copyright Bank es otro proyecto también, lo que estamos hablando de propiedad intelectual y verificación y registro de propiedad intelectual, como libros, música, software, todo lo que son activos digitales, que puedo almacenar en una blockchain. Este es un proyecto muy interesante. El MIT ya está trabajando con lo que es títulos universitarios almacenados en una blockchain. Bueno, lo que es gobierno, algunos casos de uso, quiero mostrar estos casos de uso nomás, pero básicamente gobierno, que también se está trabajando mucho en el tema, todo lo que es registro de tierras en Suecia, se está empezando a implementar todo lo que es el registro de tierras almacenado en una blockchain. En el caso de México,
las compras públicas, todo lo que es licitaciones, que pase por un proceso de trazabilidad. Bueno, en el sistema financiero, como venimos hablando, utilizando criptomonedas, podríamos hacer pagos, y ahí tenemos distintos pagos, transferencias, digamos, y tenemos distintos medios de pagos o pasarelas de pagos para hacer pagos con criptomonedas. Este es un ejemplo de las empresas que están aceptando criptomonedas actualmente. Bueno, como vemos, empresas muy importantes que hay hoy en el mercado que aceptan criptomonedas para, sus pagos. Empresas que estén trabajando en blockchain para el mercado de capitales. Otra cosa que me dicen, el sistema financiero, de las empresas más importantes del sistema financiero, ya están trabajando en distintas soluciones de blockchain. Entonces acá vemos las empresas más importantes del mundo que están trabajando en blockchain en el sistema financiero, ¿no? Distintas soluciones utilizando blockchain, por ejemplo, tokenización, clearing y settlements, un montón, exchanges, infraestructura, hay un montón de soluciones que ya están implementando. Todo lo que es trade finance, estos son consorcios donde todo lo que es el comercio internacional, que siempre es complejo por todo lo que lleva, se han creado consorcios de distintas empresas para poder hacer un comercio, digamos, y que sea en forma óptima, ¿no? Entonces ahí tenemos distintas empresas que forman distintos consorcios para esos consorcios. Es una blockchain privada donde empiezan a operar e intercambiar y hacer comercio entre esas empresas. Y bueno, como pueden ver, las empresas más importantes actualmente ya están utilizando este tipo de aplicaciones. Bueno, después, quisiera hablar del sistema financiero del futuro. Bueno, actualmente en el mundo blockchain se está hablando mucho de DeFi, Decentralized Finance, finanzas descentralizadas. Este término empezó a sonar muy fuerte este año. Requiere todo lo que es el sistema financiero totalmente descentralizado. Una competencia muy fuerte del sistema financiero tradicional. Bueno, todo lo que es préstamos en forma descentralizada, sin una entidad central, sin un sistema financiero con entidad central. Tenemos las monedas estables, teníamos criptomonedas que tienen un valor que varían. Actualmente se crearon monedas que están pegadas, por ejemplo, a el dólar, monedas pegadas al euro o monedas pegadas a un valor moneda fiat, que no tiene variabilidad, digamos, ¿no? DeFi es uno de los sectores que más fuerte está sonando hoy en el mundo blockchain. Algunas empresas que están, y algunas soluciones que ya hoy están trabajando, como el sistema de pagos, como decía, infraestructura, casas de cambio para intercambiar en forma descentralizada, marketplace, préstamos, créditos, seguros, cada vez más proyectos se están trabajando en lo que es sistema financiero, digamos, todo lo que es el sistema financiero tradicional pasado a blockchain, por lo tanto termina siendo el sistema financiero descentralizado. El sistema financiero del futuro es la pregunta. Bueno, cada vez más se está hablando de lo que son los CBDCs, los Central Bank Digital Currency y Stablecoins. ¿Qué son los CBDCs? Es una moneda digital que generalmente está basada en blockchain y que está controlado por los bancos centrales. O sea, hoy los bancos centrales están pensando en generar un dinero digital basado en blockchain. Una nueva forma de emitir dinero, pero basado en blockchain, que le dé más transparencia y más seguridad al ciudadano. Varios países del mundo ya están empezando bancos centrales, muchos ya lo están estudiando, otros lo están implementando. En Uruguay hubo un caso de dinero digital, el e-peso. En ese caso no fue con blockchain, pero varios países y bancos centrales ya están empezando a trabajar con estos métodos con tecnología blockchain para dinero digital. Visa, por ejemplo, ya presentó una solicitud de patente para una moneda digital. Se acaba de aprobar exitosamente el euro digital en el Banco de Francia. Estos son algunos ejemplos de las noticias que vienen surgiendo. En la parte de legales, ¿qué tenemos en legales? Sin duda la parte legal es todo un tema.
en sí, ¿no? Para saber todo el tema legal, regulatorio, qué me permite, qué no permite. Bueno, pero a su vez hay soluciones utilizando blockchain para el sistema legal, como por ejemplo crear contratos en la blockchain. O sea, mediante smart contract, o sea, un contrato tradicional, pasarlo a smart contract. O sea, un contrato actual, digamos, pasarlo a smart contract. Entonces, ese contrato, digamos, que se llama smart legal contract actualmente, y podemos pasarlo a que se autoejecute en un contrato, en un smart contract, ¿no? En forma automática. Entonces, por ejemplo, OpenLaw es una de las soluciones donde yo puedo pasar un contrato a smart contract. Después, Kleros es una solución muy interesante que es justicia descentralizada para lo que es resolución de disputas. Cuando hay una disputa, por ejemplo, en los casos, digamos, cuando son disputas de poco dinero, capaz un freelancer, por ejemplo, lo contratan para hacer una página web y entonces, bueno, ¿qué pasa? Usemos el método de disputas de Kleros, porque es la única forma cuando hay poco dinero, digamos, que le dé seguridad a los dos. Y bueno, básicamente se arma un jurado, en caso que alguna de las partes no esté conforme, se arma un jurado en forma totalmente descentralizada y se toma una decisión en base a toda la información que toman del caso. Y todo basado en blockchain. Entonces, bueno, para ir cerrando, ¿qué oportunidades tenemos? Tenemos grandes oportunidades. Estamos en un momento único en la historia, sin duda. Estamos cambiando cómo cambia el mundo, cambia cómo percibimos el mundo, es un cambio social y económico, como les decía. Tenemos que estar preparados. Esto es solo uno de estas tecnologías, pero tenemos que estar preparados, tenemos que saber cómo me beneficia a mí, si me beneficia o no me beneficia para mí o profesionalmente o para mi negocio. Tenemos que saber, digamos, y conocer cuáles son esos beneficios para poder aprovecharlos en esta nueva era digital. Muchísimas gracias y bueno, si empezamos capaz una ronda de preguntas. Ignacio, felicitaciones, realmente el timing, la profundidad, el uso del tiempo, todo 11 puntos, no 10, excelente. Gracias. Mientras aparecen algunas preguntas, yo fui anotando aquí algunos temas, pero fue tan clara tu exposición que en la medida que tú comentabas las iba tachando, o sea que el orden estuvo muy bueno. Pero tengo alguna pregunta así básica, que es la siguiente. Tú mencionaste que hay cerca de 5.000 criptomonedas y una sola de ellas tiene más de 10.000 servidores. Es bastante complejo poder elegir en aquella matriz que tú mostraste, bueno, por cuál opto. Pero la pregunta es esta. Supongamos que yo opto por algún criterio. En determinado momento, yo me quiero cambiar a otra. Hay una forma que es, yo voy a una casa de cambio, algún banco, no sé qué, la paso a dólares y después con los dólares compro la otra moneda. La pregunta es, ¿hay alguna forma de vincular una criptomoneda con otra? De forma tal de que si tú tenés en una moneda tus depósitos, puedas pasar sin tener que intermediar a través de una moneda física, si puede haber algún vínculo. Y la otra es si esto que mencionaste, CBDC, podría ser una garantía que permita asegurar que no desaparezca de un día a la noche una determinada criptomoneda. Si bien pueden fluctuar, la duda es, ¿puede llegar a desaparecer una moneda? Bueno, sobre la primera pregunta, tenemos, o sea, cuando se tiene una criptomoneda, se tiene dentro de una billetera y después se puede intercambiar por cualquier otra. Para intercambiar las criptomonedas se pueden utilizar, que se llaman exchanges o casas de cambio, digamos, en Internet, digamos, donde uno puede acceder e intercambiar una moneda con otra, o que esas son casas de cambios más bien centralizadas, que se le llaman, o también se pueden intercambiar, digamos, las criptomonedas por exchanges descentralizados, que es un poco lo nuevo que está viniendo. Cada vez más todo el tema de descentralización está muy fuerte. Entonces, también puedo intercambiar monedas, criptomonedas
en forma descentralizada utilizando exchanges descentralizados. El tema ahí es, ok, por un lado tenemos las criptomonedas, que yo las puedo intercambiar y puedo, digamos, mediante estas plataformas, las puedo intercambiar. Si yo tengo información, por ejemplo, que estoy utilizando para una solución de negocio, digamos, donde voy guardando información y después quiero usar otra información, por ahora no, esa información queda en una y que no puedo migrarla a la otra, digamos, ¿no? Sí puedo intercambiar criptomonedas mediante estas casas de cambio o sitios de exchanges, ya tanto sea centralizado como descentralizado, pero la información que guardo en una blockchain, por ahora, si bien hay varios estudios que se viene trabajando en el tema, no puedo llevarlo, digamos, a otra blockchain. Ese sobre el primer punto. Sobre el segundo punto, las CBDCs, sin duda, esto es lo que es las monedas digitales creadas por los bancos centrales utilizando blockchain. Sin duda le da un nivel de seguridad y confianza mayor al ciudadano. Y sin duda uno puede, se pueden tener varios auditores en la red donde le brinda esa confianza. Y bueno, es justamente hoy en día, por eso varios bancos centrales ya están viendo, bueno, ok, si vamos a crear una moneda digital, creémosla ya utilizando esta tecnología. Eso es lo que hoy en día se está trabajando fuerte en Europa, en varios países de Europa, y en China también, por ejemplo, que ya hay casos que ya se está implementando. No sé si por ahí respondí las consultas. Por supuesto, por supuesto. Muy bien. Acá tenemos una pregunta de Daniel Pérez. Dice lo siguiente: en cuanto a microredes eléctricas, ¿cuál es el estado actual de implementación a nivel mundial para la compra-venta de energía? Saludos y gracias. Bueno, en lo que es energía hay distintas soluciones donde utilizando blockchain, por ejemplo, hay un caso que es el consorcio Energy Web, que justo no hablé, pero bueno, básicamente es una plataforma donde se puede tener todo lo que es la trazabilidad de energía, y hay distintas soluciones. Por ejemplo, Energy Web, esa es una de los casos, pero ya se está en el sector de energía, ya hay, digamos, algunos proyectos utilizándolo. En el caso Energy Web fue implementado acá en Uruguay por UTE, por ejemplo. Por lo tanto, sin duda, cada vez más hay implementaciones sobre casos en el caso de la industria de energía, por ejemplo, en el caso de Energy Web. Bien, casualmente en la charla anterior mencionamos Energy Web y también en Holanda hay una para Smart Grid que está muy avanzada y la están utilizando para pagos de implementación de microredes. Yo estoy atento aquí si aparece alguna otra pregunta. No sé si con esto están completas las consultas. Aguardo el mensaje de los organizadores. Ok. Bueno, aparentemente estas serían las preguntas. Muchísimas gracias, felicitaciones nuevamente y bueno, será hasta pronto. Gracias. Muchas gracias, Gustavo, gracias a todos, un placer.